Buenos días, mi nombre es José Gregorio Rosales, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y esta es mi exposición del segundo tema de Programación Digital 10, el cual trata sobre la historia de las computadoras desde la primera hasta la sexta generación, sobre los sistemas numéricos utilizados en la informática, entre ellos el sistema binario, y por último vamos a ver un repaso sobre la arquitectura del computador, ya sea la arquitectura del CPU y los periféricos. Comenzamos. Bien. Para comenzar hablando, para comenzar hablando de la historia de las computadoras debemos remontarnos hasta hace aproximadamente 2000 años de antigüedad, donde el ser humano utilizaba ciertos artefactos o ciertas máquinas que le permitían realizar cálculos, ya sea para contar las cabezas de ganado, llevar las cuentas de un negocio, etc. Estos artilugios también se pueden considerar como un tipo de computadora, ya que eran máquinas, pues eso, que le permitían realizar distintas operaciones aritméticas a las personas. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX donde por primera vez se utilizaron las ventajas de la industrialización para poder construir máquinas que le permitieran realizar más cálculos en menos tiempo para satisfacer todas las necesidades de una sociedad en auge como la que era la del siglo XIX. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XX donde aparecen las primeras computadoras digitales o electrónicas en lo que llamamos la primera generación de computadoras, que va desde 1946 hasta 1945. De esta generación podemos, podemos resaltar la aparición de la computadora Colossus, que fue una computadora utilizada por el ejército británico para descifrar los mensajes en clave que utilizaban las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Ciertas características de esta generación de computadoras fueron el gran tamaño que poseían estos dispositivos debido a las tecnologías de la época, pues no se podía hacer de menor tamaño. Este, También carecían de lo que hoy se conoce como sistema operativo y por lo tanto utilizaban un sistema de tarjetas perforadas que le permitían hacer las veces de lo que nosotros conocemos como sistema operativo, y además estas, debido a su gran tamaño, eran utilizadas únicamente por científicos y militares. Bien, posteriormente a este periodo ocurre lo que se llama la segunda generación de las computadoras, que va desde 1958 hasta 1964. En esta época ocurre una nueva innovación y es el uso del transistor. Este dispositivo permite que las computadoras se reduzcan en tamaño y aparezcan por primera vez lenguajes de alto nivel, lenguajes de programación de alto nivel tales como Fortran, COBOL, ALGOL, etc. También es de notar de que las computadoras predominantes durante esta época eran las computadoras IBM, que resultaron ser las computadoras más económicas durante este periodo. Sin embargo, las computadoras aún eran utilizadas únicamente por científicos y militares. Ahora, durante los años 60, se desarrolla lo que conocemos como la tercera generación de los computadores, que va desde el año 1964 hasta 1971. En estos años, cuando dos ingenieros estadounidenses logran inventar el chip, donde todas las piezas de lo que consideramos la unidad de proceso se encontraban en esta dicha placa llamada chip, y así se pudo reducir muy considerablemente, aún más de la generación anterior, el tamaño de las computadoras. Luego damos un salto hasta la cuarta generación de los computadores, y este es gracias a la reducción del tamaño de estas mismas computadoras y la mejora del hardware. Conocemos que se inició la cuarta generación de computadoras y que va desde 1971 hasta 1981, donde fue el boom de las computadoras personales. Aquí tenemos a la legendaria Macintosh, inventada por Apple, por la empresa fundada por Steve Jobs, que fue una de las precursoras en llevar una computadora personal a las casas de cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos. En los años 80 de nuestra historia de las computadoras, con la quinta generación que va desde 1982 hasta 1989. Es en esta época donde ya las computadoras personales están dispersadas por todo el mundo, y ahora existe inclusive para el ámbito científico las supercomputadoras o los superordenadores que permiten realizar grandes cálculos que cualquier ordenador tardaría millones de años en realizar. Sin embargo, esto no es toda la innovación conseguida hasta ahorita, porque a partir de los años 90 hasta el día de hoy se inicia la sexta generación de computadoras, y con ella viene el Internet tal como lo conocemos hoy en día, las plataformas digitales, las redes sociales y sobre todo ámbitos como la inteligencia artificial.
y el desarrollo de redes neuronales que nos van a permitir llegar hasta el punto en el que se desarrolle por primera vez la llamada computación cuántica. Esto fue predicho por el científico Stephen Hawking en el año 2015. Continuamos ahora con la explicación sobre los sistemas numéricos utilizados en un computador. En este caso tenemos tres: el sistema decimal, hexadecimal y el sistema binario. El sistema decimal es el sistema natural que cualquier ser humano utiliza para contar y tiene como referencia la base 10. O sea, nosotros contamos 1, 2, 3 hasta llegar hasta el número 10 y continuamos. Sin embargo, existe otro sistema que es el sistema hexadecimal, que contiene estos mismos 10 dígitos y las primeras 6 letras del abecedario, o sea, la letra A, B, C, D, E, F, etc. Y posteriormente tenemos el sistema binario, que es el sistema que utilizan los microprocesadores, las computadoras, para representar cantidades. Dentro de un circuito cerrado del CPU, el 1 representa el paso de voltaje y el 0 representa la ausencia de esta misma corriente. Es por esto que nos permite realizar estos cálculos. La computadora puede realizar una gran cantidad de cálculos aritméticos porque cada 1, 0 representa una potencia de 2, como lo vemos aquí. Y por ejemplo, para armar el número 4, en vez de utilizar un número en específico, utilizamos potencia de 2. En este caso sería 2 al cuadrado. Por ejemplo, si queremos escribir 5 en número binario, tendríamos 1, 0, 1, etc. De esta forma, cada 1 y cada 0 representa un número en la potencia de 2. Sin embargo, también existe lo que denominamos bit, que se considera la porción mínima de información, y esta es identificada pues con un 1 en el sistema binario, o sea, un paso de corriente a través del sistema bien. Y entre las aplicaciones que tenemos la programación de los microprocesadores, el cifrado de información, las transferencias de datos de un sistema informático a otro y los protocolos de comunicación. Procedemos ahora con la explicación sobre la arquitectura del computador. En este caso voy a explicar más o menos la arquitectura de la CPU, la cual consta de distintas partes, que sería la unidad aritmética lógica, la unidad de control y la unidad de memoria. Pero primero hay que definir qué es la CPU. La CPU, por sus siglas en inglés, significa la unidad central de procesamiento, y es el llamado cerebro de la computadora, lo que le permite realizar esos cálculos, traducir los programas informáticos, reproducirlos, programar la computadora para distintas funciones, etc. Esto es lo que nos permite darle vida al computador. Dentro de ella se encuentra la unidad aritmética lógica, que es la encargada de realizar los cálculos. Gracias al código binario le permite realizar estos cálculos en cuestión de segundos, y esto aumenta cada día dependiendo de la generación de los microprocesadores. También está la unidad de control, que permite administrar por dónde van pasando la información a través de las distintas partes del CPU, o sea, controlar todo, como su nombre indica, es la unidad de control. Y también tenemos la unidad de memoria, que es la que controla el caché. El caché sería como una especie de memoria auxiliar, no sé cómo describirlo bien. El caché le permite al CPU poder guardar los resultados por ejemplo, de una operación y utilizarlos en otro, de manera de que esto pueda arrojar resultados más complejos, sumatorias, etc. Fuera del CPU tenemos los periféricos, o las unidades de entrada-salida. Estos periféricos serían tanto el monitor, el teclado, los parlantes, la memoria RAM, todo este tipo de cosas que le permiten al CPU la entrada de información, el procesamiento de esta y también la salida de esta para que el usuario pueda analizarla. En conclusión, tenemos que las computadoras han sido una de las herramientas más importantes del ser humano hasta hoy en día. Es por esto que cada día se dedican miles de científicos a la mejora de estos aparatos electrónicos, hasta que llegue un punto en el que probablemente superen a la inteligencia humana, nunca se sabe. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.